Le agradezco a Dios con todo mi corazón por tu vida y muchas gracias por acompañarnos, por caminar con nosotros en todas estas transmisiones. Hoy continuamos hablando del tema buenas noticias, lo que todos necesitamos. Vuelvo otra vez a repetir, estamos hablando del Evangelio. Y no es una palabra a la cual hay que darle solamente esa connotación religiosa. No es una palabra a la que tengamos que tenerle temor. No, todo lo contrario. Es una palabra que tenemos que conocer mejor para que entonces comprendamos por qué necesitamos el Evangelio de Dios, por qué necesitamos el Evangelio de Jesucristo, como lo hablamos en la transmisión anterior. Cuando en algunas escrituras leemos el Evangelio de Dios, en otras el Evangelio de Jesucristo, pero es exactamente el mismo Evangelio. No es que sean dos evangelios diferentes. Simplemente nos enseñan principios que nos ayudan a comprender mejor todas las dimensiones y todo el significado de lo que es el Evangelio. Y hoy vamos a ocupar unos minutos para leer también algunas escrituras en donde el apóstol Pablo utiliza la expresión nuestro evangelio. Es decir, así como se habla del evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, el apóstol Pablo utiliza la expresión nuestro evangelio, pero vuelvo otra vez a insistir, pero es el mismo evangelio. Pero vamos a ver por qué él utiliza esta expresión. Así que por favor acompáñame ahora a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Vamos a leer tres pasajes. El primero es este, segunda a los Corintios 4, 3 y 4. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, noten, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero el apóstol utiliza la expresión nuestro evangelio. Ahora acompáñenme por favor a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y ahí leemos: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y nuevamente vemos cómo en el versículo 5 el apóstol utiliza la expresión nuestro evangelio. Ahora acompáñame por favor a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Y ahí leemos lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente, en un tercer pasaje, vemos cómo el apóstol Pablo utiliza la expresión nuestro evangelio. La pregunta aquí es: ¿por qué el apóstol Pablo utiliza la expresión nuestro evangelio? Si nosotros entendemos que las buenas noticias vienen de Dios y son de Dios, las trajo Jesús y son de Jesús, también debemos entender que el hombre debe o debemos apropiarnos de ello. El hombre debe apropiárselas.
Esas buenas noticias debemos creerlas, debemos recibirlas, debemos tomarlas para nosotros. Y ahí entonces queda expuesta la necesidad de la fe. Tú y yo tenemos que, por la fe, tomar lo que viene de Dios, recibir lo que viene de Dios. Parece algo simple, pero muchas personas que oyen la palabra de Dios simplemente se hacen a un lado y dejan pasar la palabra de Dios. Hay personas que reciben y reciben y reciben, pero dejan que eso se pierda, dejan que eso que reciben se pierda. Y entonces, de alguna forma, hacemos vano eso, no porque sea vano lo que recibimos, sino en nosotros se hace vano porque nosotros no nos apropiamos de ello, nosotros no lo tomamos, nosotros no lo creemos. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de nuestro evangelio, él está exponiendo una actitud de su corazón, él está exponiendo la fe que él tenía y él está expresando además una postura, un carácter. Él tomó las palabras de Jesucristo y las hizo suyas. Él tomó la palabra de Dios y la hizo suya. Por ejemplo, si me acompañas a leer Hebreos capítulo 10, los versículos 11 al 18, leemos lo siguiente. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que las buenas nuevas de Dios debemos apropiárnoslas, debemos hacerlas nuestras. Podemos decir de alguna forma que debemos pasarlas por la mente, debemos recibirlas en el corazón hasta que lleguen a ser indisolublemente uno. Es decir, hasta que estén afirmadas, hasta que estén selladas en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra de Dios así tiene que ser. Las buenas noticias de Dios así las tenemos que recibir. No debemos solamente escucharlas o no debemos solamente dejarlas pasar. Debemos tomarlas, debemos apropiárnoslas, debemos creerlas, debemos recibirlas y por supuesto debemos caminar en ellas y debemos honrarlas. Pero también cuando el apóstol Pablo utiliza esta expresión, nuestro evangelio, él también expone algo que es me parece a mí también importante comentarlo, porque él expone que el evangelio es para toda persona. El evangelio es para toda persona. Si lees Marcos 13:10, dice la escritura: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y puntualiza: a todas las naciones. Si lees Marcos 16:15, dice la escritura ahí: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero también si lees Hechos 15, versículos 6 y 7,
Ahí leemos en ese par de versículos: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Es decir, el evangelio es para todos. El evangelio es para toda persona. En el Antiguo Testamento, ustedes y yo sabemos, porque hemos leído muchas veces, Israel es la nación a la que Dios llamó a entrar en pacto con él. Un pacto en el que el llamado implicaba, como nos lo enseña el Antiguo Testamento, ser un instrumento de bendición para todas las naciones. Eso implicaba el llamado. Dios llamó a Israel no para darle un derecho de exclusividad, sino para ser un agente de bendición. Y eso está claramente visto en todo el Antiguo Testamento. Dios levantó a Israel, Dios llamó a Israel como nación para ser un modelo de nación que vive bajo el gobierno de Dios. Así lo levantó. Una nación que vive bajo el gobierno de Dios para bendición de todos los hombres en la tierra. Sin embargo, nosotros hemos leído muchas veces la historia que ahí está registrada en las Escrituras. Y el problema viene cuando uno empieza a sentir que uno tiene un derecho de exclusividad. El problema viene muchas veces cuando uno piensa que la bendición de Dios solamente está determinada o está enviada para uno y no para otros. No, el evangelio de Cristo es para todos. El evangelio de Cristo no tiene fronteras, no tiene exclusividad. Las buenas noticias de Dios son para todos, son para todas las personas. Por eso es relevante leer en los escritos del apóstol Pablo cómo él utiliza nuestro evangelio. Y así debemos tú y yo apropiarnos las buenas noticias de Dios y decir nuestro evangelio. El evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, que es el mismo, es también nuestro evangelio, porque lo hemos recibido, porque lo creemos y porque somos bendecidos en él. Así es como debemos tomar la palabra de Dios. Y entonces nota cómo esa gracia, cómo esa maravilla que es la revelación de Jesucristo puede ser o puede alcanzarte y puede ser tan real en tu vida que te toque en términos prácticos, que te toque en términos reales, que te toque en términos presentes, en tu presente, en tu propia realidad, en tu propio entorno, en este tiempo. Así hagamos del evangelio nuestro evangelio. Las buenas noticias de Dios son nuestras buenas noticias. Esas son las buenas noticias que todos necesitamos. Te invito que ores conmigo y que le digamos al Señor: gracias por no excluirme, Señor. Gracias por no marginarme. Gracias porque me has visto siempre con amor. Gracias porque nos has visto siempre a todos en ti. Gracias por hacernos llegar también esa gracia de la salvación en Cristo Jesús y no dejarnos fuera. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Danos también el carácter, la fe, el arrojo, para que podamos dar a conocer estas buenas noticias a todos, y que no seamos personas que discriminamos o que seleccionamos a quién sí y a quién no, porque el evangelio es para todos. El evangelio es para todos y nosotros lo recibimos con amor, con fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Gracias. Vamos a continuar todavía el tema, la siguiente transmisión. Bendiciones.